Sí les llegó la grabación de la semana pasada, ¿cierto? De la semana de hace 15 días, ok. Yo se las estoy subiendo a YouTube para que las tengan ahí y las puedan mirar. Bueno, muy bien. Entonces hoy quiero como hacer un breve repasito. Esto no le vamos a dar mucho tiempo, pero sí quisiera como... Ay, espérenme que estoy compartiendo mi pantalla y esto no es lo que quiero. De mirar un poco por qué es importante el Antiguo Testamento y qué elementos debemos tener en cuenta cuando estudiamos los textos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar hablando un poquito de Josué, pero antes de eso quiero primero entrar en esta parte de por qué nosotros debemos predicar y no solamente predicar, sino también, ay, espérame, que me vuelve y me pasa lo mismo que me estaba pasando la vez pasada. No sé por qué la configuración que tiene esta cosa hoy día no me deja ver a todos los estudiantes y me cambia la configuración, entonces no los puedo ver a ustedes. No sé qué tiene que ver esto. Ay, no sé, es la configuración de este Zoom. No es mi Zoom, sino el Zoom Buenas como noches, ¿cómo está están? configurado acá. Buenas noches. Buenas noches, Rosy. Entonces, espérenme que me va a tocar compartirlas como las compartí la vez pasada porque no los puedo ver si las comparto. No sé qué tiene esta configuración de este Zoom que no he podido saber qué fue lo que le movieron y no se lo he podido organizar. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros debemos estudiar y predicar el Antiguo Testamento? Esa es una de las cosas que yo quiero trabajar con ustedes hoy porque mucha gente tiene en su imaginario y en las investigaciones que se hacen dentro de las iglesias, lo que más se predica es el Nuevo Testamento. La gente le tiene mucho miedo al Antiguo Testamento y también es lo que menos estudia. ¿Cierto? Por la complejidad de los géneros literarios y todo eso. Entonces, ¿por qué nosotros debemos preocuparnos en estudiar y predicar el Antiguo Testamento? Entonces, primero, porque son rara vez los predicadores que ustedes notan que predican el Antiguo Testamento. Muchas iglesias pasan años solo predicando el Nuevo Testamento. Y tres, porque algunos piensan que predicar el Nuevo Testamento es suficiente para material para predicar u enseñar en los discipulados, ¿cierto? Que el Antiguo Testamento carece también de ese valor. Y digamos que hay que reconocer que el Antiguo Testamento sí tiene un conjunto de textos que son difíciles porque hay mucha historia, hay un contenido histórico bastante amplio desde Génesis hasta Malaquías y todo el destierro. Am, También está repleto de nombres, de genealogías, de violencia, de guerra, y digamos que ese tipo de cosas no es algo con lo que tampoco nos guste como de a mucho, ¿no? Como que le hacemos como el quite porque son textos complejos. Chris Wright en su libro Cómo predicar el Antiguo Testamento, cómo estudiar y predicar el Antiguo Testamento maneja tres razones. Y una es que dice que el Antiguo Testamento nos llega de parte de Dios. La segunda razón es porque el Antiguo Testamento echa los cimientos de nuestra fe. Y la tercera razón dice que es que el Antiguo Testamento fue la Biblia de Jesús. Ahora, yo les voy a decir todo esto porque ¿por qué predicar los profetas? ¿Por qué estudiar los profetas anteriores y los profetas que se nos vienen, cierto? Am, y qué elementos tener en cuenta cuando estamos estudiando los profetas. Entonces, la primera razón es que nos llega de parte de Dios, entonces, digamos, no sé si a ustedes les gustan los regalos, a mí me encantan los regalos y me encantan particularmente los regalos cuando son regalos que me ha dado una persona que me conoce lo suficientemente bien, que ese regalo está pensado en mí. Por ejemplo, en agosto alguien me regaló un par de tenis, pero la persona se tomó el tiempo porque sabe que yo sufro de un espolón en mi pie izquierdo. Se tomó el tiempo de buscar un tipo de zapatos que fueran adecuados para mi pie, porque no todos los zapatos. Ah, Puedo usar casi todo tipo de zapatos porque mi pie es muy delicado.
pero ese fue un regalo, no es tanto el zapato, sino el regalo que fue pensado para una necesidad porque sabe que tengo un pie que tiene un espolón. Entonces, ¿qué hacemos con los regalos cuando son importantes? Cuando alguien nos da un regalo de una persona que es importante para nosotros. ¿Qué hacemos con ese regalo? ¿Qué pasa? Entonces la gente ahorra. Dori, ¿qué pasa cuando es un regalo de una persona muy importante para nosotros? Pues si yo lo recibo, pues valorarlo, usarlo si es el caso, Usarlo. cuidarlo de tal manera que no se vaya a Exacto. deteriorar tan rápido. Ujú. Y si lo voy a dar, pues pensar en la persona, no en lo que a mí me gusta, sino qué le gusta a esa persona para usarlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dan un regalo y nosotros solamente abrimos una parte del regalo y la persona ahorró y se desvivió para darnos ese regalo? ¿Cómo queda la persona? O cuando nosotros lo hemos dado, ¿no? Uno queda más aburrido. A mí me ha pasado que he dado regalos que a la gente no le ha gustado y yo quedo más aburrida, porque mi deseo siempre va a ser que la gente lo disfrute y que sea algo que le Me guste. alegra. Ujú. Entonces, ahora piensen si la Biblia es un regalo que Dios nos ha dado. Y la Biblia, cuando hablo de la Biblia, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo solamente uso una parte de ese regalo? ¿Cómo creen que Dios se puede sentir si solamente nos interesa abrir el Nuevo Testamento, pero no nos interesa abrir el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa si nosotros los ignoramos año tras año en el estudio y por ende en su enseñanza y predicación dentro de la iglesia? Entonces, digamos que nos llega de parte de Dios como un regalo. Y a veces nosotros nos referimos a la Biblia como las escrituras y desde luego ahí nosotros incluimos tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero cuando encontramos en el Nuevo Testamento las escrituras que citan Pablo y Jesús mismo, ellos, ustedes ven que es que las escrituras las mencionan mucho, ellos generalmente están citando es el Antiguo Testamento, no están citando el Nuevo Testamento. O sea, para ellos lo que tienen en su cabeza cuando citan las escrituras era el Antiguo Testamento, que fue la Biblia de Jesús, fue la Biblia de los apóstoles, fue la Biblia de Pablo, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ahora, eso nos dice a nosotros eh, que es importante porque fue la Biblia de ellos. Ahora, Pablo también le menciona a Timoteo de su tradición en cuanto a su abuela y su madre que eran judías, de la importancia de la escritura y lo animó desde la niñez a que las estudiara con esmero, que las mirara con diligencia y cuando hablaba de que toda escritura, que las sagradas escrituras, estábamos hablando de todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque Timoteo todavía no tenía. Y miren lo que le dice en Timoteo, y es un pasaje muy famoso para nosotros porque lo hemos repetido, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. ¿A qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, que pueden darte qué? Sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces le dice, primero, que son inspiradas por Dios y eso les da autoridad, que son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, la palabra tiene una utilidad para convertirnos a nosotros, para capacitarnos para toda buena obra, ¿cierto? Y dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Eso está en Timoteo. Entonces vemos la importancia aún que Pablo. Entonces, ¿qué podemos aprender y qué elementos nos da para tomar con seriedad el Antiguo Testamento? Entonces, primero, Pablo dice que las sagradas escrituras, es decir, que recuerden que él quiere decir el Antiguo Testamento,
pueden conducir a la gente a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento prepara el camino para presentarnos a Jesús, el Mesías, y muestran cómo el Antiguo Testamento nos revela cómo Jesús es el mismo Dios, ¿cierto? Que muchas veces había salvado a su pueblo, pero que ahora se presenta y lo hace a través de Jesús para traer salvación a la gente y a toda persona, ¿cierto? Entonces, la predicación, ustedes van a ver de Pablo y de Pedro y de todos ellos en los libros de Hechos, y todo eso está basado en el Antiguo Testamento. Y habían utilizado las escrituras para que la gente se convirtiera al Evangelio y se convirtiera a Jesús y se encontrara con Jesús. La segunda dice es que las escrituras del Antiguo Testamento recibieron el aliento de Dios. Y digamos que eso es lo que nosotros conocemos como que fueron inspiradas por Dios. Entonces, la autoridad de las escrituras, y yo quiero aquí también hacer aquí un énfasis, y yo ya les voy a decir por qué quiero hacer ese énfasis, denme un segundito, que se me está descargando el computador. Es que la inspiración de la palabra de Dios no depende de quién las escribió, ni cuándo se escribieron, sino de quién las inspiró. Si notan ese énfasis que estoy haciendo ahí y por qué lo estoy haciendo. Y quiero hacer aquí una pausa. Las veo así como Jessica, como, como pensativa, Tatiana también. No ¿Qué depende de piensan quién. ustedes en eso? Es una realidad, no depende quién la escribió, porque muchas veces nos vamos al punto, bueno, yo en un momento pregunté, bueno, ¿y Moisés cómo escribió tanta cosa hasta organizar su muerte, por decirlo de una manera? Obviamente alguien más Ujú, siguió, pero el quién la inspiró, en dónde estaba la sabiduría que residía para que fuera tan lineal en el proceso de Génesis, Apocalipsis, no se perdiera nada en el camino, sino que todo ujú, hablara de un mismo tema, en sí que es la salvación, que fuera, que una parte que se escribe en el Antiguo Testamento fuera evidente en el Nuevo Testamento, que llevara esa relación. Y aún Jesús cuando toma el tiempo de abrir la escritura, cuando le toca leerla en la sinagoga, lo que lee es en Isaías, en el Antiguo Testamento, porque era ujú. lo que se mantenía. Entonces, saber que es inspirada por el Señor le da la relevancia que es la palabra de Dios. Exacto. Ahora, ¿por qué le digo? Ustedes van a encontrar en algunos libros de teología y de Antiguo Testamento, van a encontrar que hay libros que son de autores anónimos y estos libros, por ejemplo, como el de Josué Jueces, son autores anónimos. Ahora, se dice que pasaron por procesos redaccionales, es decir, y eso a muchos evangélicos nos asusta y yo quiero animarles a pensar que no nos debemos asustar por eso. Por eso les hice el énfasis en la clase pasada que son libros que su finalidad es teológica. La Biblia, su finalidad es teológica. La finalidad de la Biblia no es hablarnos de ciencia, porque a veces nosotros le queremos dar una finalidad y un propósito distinto a la escritura, lo que no es. Entonces, ella está organizada de forma que presenta el contenido teológico, ¿cierto? Entonces, algunos elementos por eso nos cuesta, pero porque nosotros crecimos con las tradiciones de que Dios le dijo directamente copie cada cosa al pie de la letra. No, no fue así. Pasó por procesos. Entonces, ese concepto de que si no fue así directamente que le sopló en el oído, nosotros decimos, no, ya perdió la inspiración de Dios y la autoridad. No, no, no. Y por eso hay que ampliar el concepto de inspiración y autoridad. La palabra no pierde su autoridad por la forma en que fue escrita. La palabra tiene autoridad por quien la inspiró y fue Dios mismo quien la inspiró. Y eso nunca se va a perder. No importa si fue Josué que lo escribió, si no fue Josué, si fue Moisés o no fue Moisés quien escribió su propia muerte. Lo importante es quién la inspiró.
Entonces, sí ven la diferencia cuando yo se la pongo a... y no la forma en que se escribió. ¿Qué les suena a esos? ¿Les preocupa? ¿Les asusta? Aquí pueden hablar con libertad porque este es un tema, por ejemplo, miren, ustedes van a encontrar en algunos libros que aparece que trito Isaías, que doble Isaías y que Isaías solo. Y los estudiantes a veces se encrespan con eso cuando leen eso, porque ustedes lo van a encontrar y van a hablarles de eso. Ahora, lo importante no es si hay un Isaías, dos Isaías o tres Isaías. Lo importante es quién inspiró Isaías, que fue el Señor, ¿cierto? Y eso no le quita su autoridad. Ahora, uno toma su decisión de fe si un Isaías, y dos Isaías o tres Isaías, pero eso no es lo importante. Lo importante es quién inspiró lo que está dentro del libro de Isaías, que le da autoridad. Entonces, no sé cómo se sienten con eso. A ver, quiero escucharlos. Y si me van a apedrear, apedréenme ahora. Bueno, la verdad es que estoy lejos, entonces no. Hola, buenas noches. Bueno, en el caso de que nos lleguemos a encontrar con una tercera de Isaías, que cómo poder sostener bíblicamente o de que es inspirada por Dios y de que o que no es inspirada por Dios. ¿Cómo así que cómo sostener? Es que mira, es que radica en el concepto de inspiración y revelación de Dios. Si mi concepto de revelación es que solamente Dios les dictó directamente, pues ahí ya digo, pues no, solamente hubo un Isaías y ya. Y entonces, si eso es así, entonces no hay procesos de conservación. Ahora, lo que quiero animarles a pensar es que no importa la forma en que fue escrita, sino quién la inspiró y quién la reveló, que es lo importante. Si logran ver eso que estoy diciendo. Ok, por ejemplo, nosotros en el caso de enseñamos a los jóvenes y nos han preguntado cosas como eh, este, dudas, han tenido dudas con respecto a si en realidad toda la Biblia es palabra de Dios o porque fue escrita a mano o a mano de hombre. Entonces, nosotros enseñamos de esa manera, como usted decía hace rato, que hemos aprendido, de que es inspirada por Dios, dictada por Dios. Sí, Entonces, pero ese dictada no es que es literal que le sopló y dijo, escribe sí, tal cosa. No. sí. ¿Por qué? Porque sí hay un componente del autor. Y miren que por eso son los estilos literarios. Lo que pasa es que es nuestra pobre comprensión del proceso de inspiración. ¿Y por qué quiero animarles a pensar en esto? Porque el proceso de inspiración es mucho más grande y mucho más amplio y el proceso de revelación. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de entender la revelación de la palabra más firme, pues no tenemos problema con que se nos caigan si el autor es anónimo o no, porque no depende de eso, sino de quién la inspira y de quién la da, no importa la forma en que la da. Entonces, lo importante no es la forma en que se da, sino quién la da y quién es quien la hace que sea verdadera. Entonces, Eso es lo que viene usted explicando al principio de los regalos, cómo le gusta a uno los regalos. Y analizo de que, bueno, estoy aprendiendo a que, por ejemplo, yo tenía siempre de que usted sabe que en el Antiguo Testamento se habla de que fueron las promesas, todo lo que el Señor, los profetas fueron hablando y diciendo, y el Nuevo Testamento fue el cumplimiento. Entonces uno, bueno, en la parte mía dice, bueno, el cumplimiento ya es realmente lo que se dio, se buscó y se está viviendo. Entonces se siente como que el Antiguo Testamento ya quedó, discúlpame, es lo de mi perspectiva, ya quedó atrás y yo voy es en lo que estoy viviendo y en lo que he aprendido en el Nuevo Testamento que vuelve por el Calvario de Jesucristo, que fue nuestra salvación. Entonces siempre uno como que deja a un lado el Antiguo Testamento. Y ahora yo lo estoy aprendiendo bastante porque de verdad que lleva mucha. Para aprender el Nuevo Testamento tengo que saber el Antiguo primero. sí. Así es. Entonces, Sí, miren, hay dos cosas. La Biblia sí es inspirada y revelada por Dios, ¿cierto? Eso no está bajo discusión. ¿Que tiene un componente humano? Claro, porque Dios utilizó seres humanos para escribirla, ¿cierto? Entonces, digamos que eso no le quita, una cosa no quita la otra ni pelea con la otra. profesora. Entonces, dígame, Silena. Sí, señora, gracias. Usted lo dijo hace un ratito
Y cuando usted decía que tenía un contenido teológico, que debíamos tomar la palabra de esa manera. Aunque la palabra realmente nos enseña la astronomía, nos enseña de todo, de todo, de todo, de todo hay, de Ujú, todo. La verdad es que nos enseña la palabra de todo, pero realmente es la palabra de Dios. Nosotros, algo que me ha servido es que a no cuestionar. Si está inspirada por el Señor, no importa quién la escribió, dónde, de qué manera, o sea, eso no nos compete a nosotros. Es la palabra de Dios, es inspirada por el Señor y es eso, o sea, no es más. Cuando uno está joven y cuando uno comienza a aprender, hay muchos interrogantes y el enemigo también ahí juega un papel metiéndonos ideas y cosas, pero no, la palabra es una sola y punto. Y está escrito exactamente lo que el Señor quiso que se escribiera. Ni una letra más, ni un punto menos, ni una coma más. ujú. Entonces, y el Antiguo Testamento sí o sí se tiene que estudiar, sí o sí, porque es que esos son nuestros cimientos, de ahí comienza todo. Si una persona no estudia o nunca ha leído el Antiguo Testamento, jamás y nunca va a poder comprender el Nuevo. No es posible. Bueno, Entonces, claro, comienzan a estudiar por allá por el Nuevo Testamento y comienzan, claro, a hablar de tantas cosas y uno se queda así como que, ¿qué pasó aquí? sí, Lena, pero sí es bueno entender que sí está bien hacer preguntas. Las preguntas hacen O parte de la sea, vida de la fe y cuestionar también por qué creemos lo que creemos y por qué tenemos este concepto que tenemos. y lo que usted dijo, Ah, ¿por qué? así Porque es que tenemos, y yo quiero apelar a las palabras de San Ambrosio, tenemos una fe pensante y una razón creyente. Entonces, la fe sí tiene un grado de razón, o sea, de pensarla. y es que por eso hay que estudiar, profesora, porque es que no Exacto. todos los autores, así como usted dice, y eso es una realidad, porque tenemos autores que fueron granjeros, gente que nunca estudió nada, pero el Señor los llamó y les dio la sabiduría, los inspiró y lo hicieron. Pero tenemos gente estudiada, gente estructurada, gente doctora en la palabra. Así que, así como usted dice, o sea, la manera de escribir es completamente diferente. Sí, pero yo sí les animo a pensar que que no deja de ser palabra de Dios por quien la escribió. Así es, total. Es palabra de Dios porque fue dada por Dios e inspirada por Dios, ¿cierto? Amén, Entonces, totalmente. a veces nosotros nos quedamos en las formas y le damos más valor a las formas que al contenido y al quién. Entonces, es ahí. Lo importante no es la forma en que se redactó, lo importante es quién la dio y quién la inspiró, ¿cierto? Entonces, digamos ahí. Entonces, cuando hablamos, y miren esta parte, Pablo quiso decir que las palabras que tenemos ahora en los textos de la Escritura del Antiguo Testamento fueron inspiradas por Dios, lo que significa que aunque fueron pronunciadas y escritas por seres humanos comunes y corrientes como nosotros, lo que se dijo y se escribió se consignó como si hubiera procedido de la boca de Dios, porque Él fue quien inspiró a los autores bíblicos, ¿cierto? Entonces, digamos eso. Y tercero, Pablo dice que las escrituras del Antiguo Testamento son útiles y provee una lista en las cuales son útiles. Entonces dice que enseña, exhorta, corrige, instruye en toda justicia. Y para eso debe ocurrir al interior de una comunidad eclesial para, a fin de capacitar a la gente para vivir como Dios quiere que vivamos, ¿cierto? Entonces, por esas razones, Pablo insta a Timoteo a predicar y a estudiar el Antiguo Testamento. Y miren, no es solo que el Antiguo Testamento haya operado en el pasado para conducir a la fe y a la salvación en Cristo. No es algo que en consecuencia nosotros dejamos atrás una vez hemos llegado al conocimiento de Jesús. No. Esto como proviene de Dios y por lo tanto debe estar investido con su autoridad. El Antiguo Testamento sigue siendo relevante para nosotros en toda época y en toda fecha, ¿cierto? Entonces, como es inspirada por Dios, al ser inspirada por Dios, tienen autoridad. Entonces, el concepto de autoridad viene porque son inspiradas por Dios y son dadas por Dios.
Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir hasta este momento? Que el Antiguo Testamento tiene autoridad ya que proviene de Dios y que tiene relevancia porque es útil para nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Lo fue en el pasado y lo sigue siendo hasta hoy, ¿cierto? Digamos que esos son como los elementos que podemos concluir ahí de lo que hemos visto. Dos, el Antiguo Testamento echa los cimientos de nuestra fe. Ah, piensen cuando uno llega tarde a una reunión. Yo el otro día llegué tarde a una reunión y no tenía ni idea de qué era lo que estaban hablando. Uno llega como a la mitad de la conversación. Lo mismo pasa cuando nosotros llegamos a leer el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. Llegamos a una conversación que ya está avanzada y queda por sentado algunos elementos y nosotros llegamos perdidos y desubicados interrumpiendo, digamos, la reunión que se viene dando. Entonces, no sabemos ni entendemos a cabalidad qué es lo que está sucediendo porque no sabemos qué pasó antes, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en el caso de que no tenemos una claridad de la fe si leemos solamente el Nuevo Testamento. Eso es como entrar hacia el final de una reunión, ¿cierto? Donde se tomaron decisiones, se anticiparon cosas y llegamos tarde a la conversación, ¿cierto? Es lo mismo que pasa. Por ejemplo, miren, sobre la creación, Génesis 1 y 2 nos dan uno de los elementos principales, digamos, de la cosmovisión cristiana. Los creyentes creemos que Dios es el creador de todo lo que existe. El Nuevo Testamento no trata el tema de la creación. Eso es un tema que da por sentado, pero no lo vuelve a trabajar. Entonces perdemos todo lo que es el hombre a imagen y semejanza de Dios, que Dios es creador de todo, que Dios todo lo hizo bueno, y que nos dio la creación para administrar y ser mayordomos de ella. Eso no lo toca el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya lo da por sentado. Entonces perdemos de vista temas como la creación, quién es Dios y cómo se ha revelado a lo largo de toda la escritura, ¿cierto? Entonces, cómo se ha ido revelando ah, sobre el ser humano, quiénes somos nosotros. La antropología bíblica se maneja mucho desde el Antiguo Testamento, desde que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso no lo vuelve a retomar el Nuevo Testamento, sino que da por sentado que ya la gente lo sabe. Entonces, miren todos estos temas, el tema del pecado. El tema de pecado no se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, se da por sentado y es un problema que se trata de resolver. Pero ¿dónde surge? En Génesis 3. ¿Dónde se permea todo? En Génesis 3. Entonces miren qué bases de las doctrinas bíblicas importantes se dan. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de Génesis 3 entra el pecado, hay una ruptura en la relación de Dios con el ser humano, el hombre necesita redención, las relaciones se quiebran, pero el Nuevo Testamento no retoma ese tema, da por sentado el tema del pecado y cómo la obra de Cristo viene a resolverla, pero no vuelve y trabaja el tema del pecado. Sí logran ver la importancia de estos temas a nivel el plan de Dios, Génesis del 3 al 11, ¿cierto? Y de Génesis 12, cómo Dios tiene todo un plan de redención y la promesa a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Entonces el plan de Dios inicia desde Génesis. Entonces y se va culminando con la venida de Jesús y con su segunda venida con la consumación. Entonces, nuevamente, esos son temas que que son verdades fundamentales de la fe cristiana que se dan desde el Antiguo Testamento. Entonces, por eso echa los cimientos de nuestra fe. Por eso el Nuevo Testamento no se podría sostener sin el Antiguo. ¿Sí ven la importancia de lo que estamos estudiando ahora? Y la tercera razón que nos da Chris Wright es que fue la Biblia que usó Jesús. Y si bien es cierto que digamos que el Nuevo Testamento nos habla acerca de Jesús, pero Jesús mismo nunca lo leyó, las escrituras que hoy conocemos como Antiguo Testamento son la escritura que Jesús leyó.
y fue la escritura que Jesús citó en el Nuevo Testamento. Jesús les conocía a, a la perfección, ¿cierto? Entonces, miren cuando se pudo ir a sentar con los adultos, cuando se le perdió a María y a José, el que estaba hablando acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús las estudió, ahora cuánto más nosotros debemos estudiarlas, ¿cierto? Porque fue la Biblia que Jesús estudió. Entonces, si nosotros queremos llegar a conocer a Jesús, a entender lo que ocupó su mente, lo que alimentó su corazón, sus intenciones, su peregrinaje de fe, pues hay que leer lo que Jesús leyó, que fue también el Antiguo Testamento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tanto el Antiguo como el Nuevo tienen el mismo valor como palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y ninguno es más importante que el otro. Los dos son relevantes, porque los dos son necesarios para que tengamos la palabra de Dios completa. Entonces, digamos que ahí eso es importante, ¿cierto? Bueno, yo quiero hablarles acerca también de este del elemento de la promesa de la historia para que tengan nota cuando estudiemos ahorita los textos que vamos a estudiar de Josué. Espérenme sobre toda esta parte, no sé si quiero trabajar esto, mejor esto. Quiero mejor trabajar esta parte. La historia en símbolos. Esto es lo que quiero trabajar con ustedes hoy sobre todo. Nosotros debemos ocuparnos en qué parte de la historia qué parte de la historia bíblica nosotros estamos. Entonces, miren, este cuadrito nos resume toda la historia bíblica con símbolos, del 1 al 6, 6 etapas de la historia bíblica. Nosotros debemos estar en capacidad de identificar en qué parte de la historia bíblica está el relato que yo estoy leyendo, ¿cierto? Y cómo yo debo leerlo entonces a la luz del Evangelio, ese pasaje, ¿cierto? Cómo a la luz de la venida de Cristo y de su consumación, pues cómo eso también transforma, y especialmente cuando nosotros predicamos, enseñamos el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a hablar de cada una de las etapas. La etapa 1. La etapa 1 tiene que ver con la creación, ¿cierto? Y ustedes ven que la flechita va hacia abajo. ¿Sí la ven aquí? Esta es la etapa 1. Y ven aquí la flechita que va hacia abajo. ¿Sí la ven? Esta es. Y esa etapa se llama la creación. Se llama la creación y nos menciona a cómo Dios viene y organiza y crea todo lo que existe, ¿cierto? Entonces, todo lo que es lo que hoy conocemos, lo creó para que funcionara en perfección, sus días, sus noches, los días, las estaciones, que lo hizo para que fuera un lugar donde los seres humanos pudiéramos vivir, fuéramos portadores de su imagen y semejanza, y a un lugar donde Dios mismo pudiera vivir con nosotros, ¿cierto? Para llenarlo de su gloria y de la abundancia de vida, ¿cierto? Entonces, digamos, la creación llega a ser un pilar importante dentro de la vida de fe y de la historia bíblica. El otro es la etapa 2. La etapa 2 es la de la caída. Y si ustedes ven cuál es la flechita, es una X. ¿Sí la ven? La etapa 2 es una X. Y es la de la creación. Entonces, la flecha perdón, estaba leyendo. La etapa 2, que tiene la forma de una cruz, indica que algo salió mal, salió de su cauce y dejó de funcionar. Entonces, Génesis 1 y 2 nos presenta que todo está en armonía, todo es bueno, todo funciona. En Génesis 3, todo se despelota, digámoslo así. Hay una ruptura muy fuerte en el relato bíblico, todo viene en armonía, todo viene perfecto, todo es bueno, bueno en gran manera, y llegamos a Génesis 3 y todo se despelota. Entonces, Génesis del 3 al 11 nos describe cómo entró el pecado, la maldad en la experiencia humana. Y miren que es interesante porque después de Génesis 3, ¿qué viene? Génesis 4, ¿cierto? Uf, qué dato tan impresionante. No mentiras, viene Génesis 4, pero es la historia de Caín y Abel, a ese es donde voy.
la historia de Caín y Abel, pero miren que llega a ser, nos llega a mostrar la crueldad del pecado, la fuerza del pecado, que encontramos que lo primero después de Génesis 3 es la muerte, el asesinato de un hermano. Entonces llegamos a ver cómo el pecado llega a ser una cosa tan oscura, que tiene mucho mal, ¿cierto? Que la maldad no es cualquier maldad. O sea, que sí entró e hizo un daño muy grande. ¿Y qué nos revela Génesis 3? El ser humano se rebeló contra Dios, cuestionó su bondad, rechazó su autoridad, quiso ambiciosamente ser como Dios. Y como resultado, la tierra en su totalidad y la tierra misma sufrió la infección del pecado como una enfermedad y sus consecuencias, que hoy vivimos hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, todo ser humano y la creación misma está permeada por el pecado, ¿cierto? Porque entró en Génesis 3. Entonces, eso nos implica que cuando nosotros leemos textos del Antiguo Testamento, que vienen desde Génesis 3 en adelante, hay que ver qué efectos del pecado hay ahí en los personajes que nos presentan los relatos bíblicos. ¿Cuál es el resultado de la maldad? Entonces, pensamos en textos como Génesis 4, la envidia, la codicia, el asesinato, la mentira, el engaño, la dureza del corazón de Caín. Bueno, entonces, ahora, aparte de eso, cuando estamos en esa misma etapa de la caída, a partir de Génesis 3, todo ser humano es redimible. Todo ser humano necesita ¿qué? Redención. Y esto es importante porque no hay ningún personaje bíblico en la Biblia después de Génesis 3 que no necesite redención. Todos necesitan redención. Todo ser humano necesita redención. Y de ahí en adelante la lucha de Dios por redimir al ser humano. Y por eso entramos a la etapa 3, la promesa. ¿Cuál es la imagen de la etapa 3? Es una flechita que va hacia, ustedes la tienen yendo, bueno, si de frente la tienen yendo hacia la derecha, ¿cierto? Que va hacia adelante, digámoslo así para que suene mejor, va hacia adelante. Entonces, aquí se nos muestra que el pueblo fue tan pecador y ha estado en porque ustedes ven que de Génesis 3 al 11, en la maldad sigue en aumento, el Señor manda un diluvio y eso no resuelve el problema del ser humano, porque su problema es que es un problema de el corazón. Entonces Dios ve que el pueblo está necesitado de salvación y llama a un hombre, y en este caso es Abraham, ¿cierto? Y dice que a través de él va a bendecir va a bendecirlo a él y él va a ser de bendición a las naciones. Y se empieza todo el elemento de la profecía del Mesías de Israel, ¿cierto? Que será descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto? De toda la historia de la promesa. Y es una esperanza, ¿cierto? Que en medio que hay esperanza en medio del pecado y de la maldad. Y que va a haber un redentor, ¿cierto? Entonces empieza toda la historia de la salvación. Bueno, entonces luego entramos a la etapa 4 de los símbolos, que es la etapa del Evangelio. Y aquí encontramos, digamos, que este es el centro de todo el drama de la Biblia o de toda la historia bíblica. Y es, Dios cumple su promesa a Israel y Dios envía al Mesías tan esperado que es nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces aquí encontramos, y miren la imagen, que es una cruz, ¿cierto? Que es una cruz porque tiene que ver con la venida del Señor cumpliendo, ¿cierto? Que viene a salvar al mundo, que viene a redimir al mundo, que viene a restaurar lo que el pecado quebró y se da mediante la encarnación de Jesús, ¿cierto? Cuando hablamos de la encarnación es que se hace hombre. Esa buena noticia llega mediante el nacimiento, la vida, la enseñanza, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Digamos que eso se llama ¿cómo es que se llama ese término?
la Pascua, ¿no? Que es todo el ejercicio desde que nació hasta que murió y resucitó y ascendió. Entonces, el símbolo de la cruz pretende aquí incluir todo lo que está contenido en los relatos del Evangelio, ¿cierto? No solamente la cruz del Calvario, sino todo lo que representa el Evangelio. Y luego encontramos la etapa 5, que es otra flechita. Vamos a ver si la tengo por aquí. Me toca regresarme. La flechita que nuevamente sigue hacia adelante, ¿sí la ven? Y es de la misión. Entonces, después de la venida de Jesús, y luego de los evangelios viene el libro de Hechos. Ustedes ven que eso está en nuestra Biblia. Y ahí se describe el derramamiento del Espíritu de Dios en el Pentecostés. Y que recibieron poder, Hechos 1:8, para ser testigos e ir y dar testimonios a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, de que Jesús es el Señor, ¿cierto? Entonces hablamos que esa es la parte en la que nosotros estamos ahora como iglesia, es la era de la iglesia. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados en la historia bíblica? Ahí, en la emisión. Nosotros estamos predicando el Evangelio, ¿cierto? Entonces, aquí nos encontramos en la etapa 5. La razón de nuestra existencia como pueblo de Dios sigue siendo la misma. Nuestra misión es participar en la misión de Dios, que consiste en llevar bendición a todas las naciones. Por eso nosotros estudiamos este curso, por eso predicamos, por eso evangelizamos, porque estamos haciendo la misión de Dios. Entonces, digamos Profesora, que, dígame. y hay tanta importancia de estudiar el Antiguo Testamento porque cuando ellos estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés, la gente no tiene ni idea de qué clase de fiesta es esa. Y hoy día las personas normalmente lo asocian con la venida del Espíritu Santo, pero realmente ellos no estaban allí por la venida del Espíritu Santo, ellos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Y que era una Sí, fiesta judía y la gente no tiene ni idea de dónde es y nada, pero no tiene ni idea porque nunca han leído el Antiguo Testamento. desde la fe cristiana esa fiesta tiene una nueva significación, ¿no? Así es. Pero pues sí era una fiesta judía que hay que conocer como una fiesta judía en su momento. Y Así es. la etapa número 6 que ustedes ven es la de la nueva creación, y la imagen es una flechita hacia abajo nuevamente. Entonces, la etapa 6 es una flechita hacia abajo, y esta nueva etapa, digamos, es una flecha final que simboliza el regreso de Cristo. Y desde el comienzo, la preocupación de Dios ha sido no solamente para redimir al ser humano, sino a toda la creación. Entonces, es más, recuerden las palabras de Pablo, ¿no? La creación gime por ser redimida. Entonces, Dios va a venir a redimir, a limpiar, a organizar, para morar con su pueblo redimido de todas las naciones, en donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni maldición, ah, porque ya el Señor habrá puesto todo en su lugar como debe estar, ¿cierto? Y es ahí donde radica la esperanza cristiana, ¿cierto? Que el Señor no solamente resucitó, sino que va a venir por su iglesia. Entonces, eso también hace parte de nuestra forma y de nuestra cosmovisión cristiana. Estos 6 componentes lo que hacen es desarrollar una cosmovisión cristiana. Un cristiano cree en esas 6 cosas. Ahora, ¿esto qué nos implica? Que tenemos que leer los libros de la Biblia teniendo en cuenta estas 6 etapas. Entonces, cuando yo estoy parada en Josué, ¿en qué parte del relato bíblico estoy yo? De la historia de salvación, ¿en dónde estamos parados? ¿En cuál de esos símbolos? Creo que en la flecha Promesa, hacia adelante de la promesa. de la promesa. Muy bien, entonces estamos en la etapa de la promesa. Entonces ahí nos encontramos cuando estamos estudiando el libro. Entonces nos ubicamos ahí. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos estudiando un texto del Antiguo Testamento? Ya nos ubicamos, listo. Josué está en la parte de la promesa. Ahora, ¿cómo el Evangelio
o la misión de la iglesia modifica algún elemento de ahí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se sigue manteniendo? ¿Sí ven la importancia de esto que estamos haciendo? Entonces, las otras etapas me permiten colar y discernir bien a cómo yo debo comprender hoy día a Josué, cuando yo lo voy a enseñar y lo voy a predicar. Entonces está, ¿qué significó Josué en su momento? Pero cuando yo ya lo voy a predicar y enseñar, tengo que tener en cuenta que la etapa número ¿qué? 4, 5 y tal vez la 6, por si hay alguna modificación ahí. ¿Sí ven la importancia de conocer estas etapas? ¿Cómo les suena esto? ¿Cómo les suena esto? Fácil, difícil, complejo, muchachos. Sí, no entendí como que ¿Cómo? usted sabe que está hablando de que también tenemos que tener en cuenta para entender la parte con Josué, que van pasando muchas cosas, la etapa 4, la 5 y la 6. Y usted sabe que estamos hablando que la 4 nos representa el cumplimiento, como que la venida de Jesucristo y todas esas partes después, la redención y todo eso. Pero entonces estoy Ujú. confundida. Es que si Josué está, que fue antes de todo eso, ¿cómo podría yo socializarlo también con todo lo Pero sí, miren, no me ¿por sé qué les estoy entender. diciendo qué es la importancia? Gracias, Tatiana. Lo que pasa es que a veces nosotros llegamos y decimos, no, entonces vamos a conquistar como Josué, mis hermanos, nosotros que vamos a ir a contestar como Josué si nosotros no tenemos ninguna tierra prometida. Entonces ya hay una diferencia. Yo primero no soy militar. Entonces ahí es donde el Evangelio viene a decirnos cómo nosotros debemos leer hoy esos textos. Porque no todo. Venga, vamos a darle 7 vueltas a ver si se caen los muros de Jericó. Vaya a ver si se caen o no se caen, ¿cierto? Porque no todo es aplicable, porque no estamos en los mismos contextos ni en la misma etapa. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces nosotros queremos hacer aplicaciones directas de la Biblia acá, pero resulta que terminamos enseñando cosas que no son. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado el filtro del Evangelio. Y porque hay cosas que son propias de la cultura o del momento histórico que estaban viviendo. Entonces, ese momento de la conquista es único. Pues ahora yo no lo puedo utilizar para llegar a invadir como cierto presidente de los Estados Unidos utilizó la Biblia y que Dios le había dicho que metiera a cierto país para robarles el petróleo y todo eso, porque Dios le dijo, no. Entonces el Evangelio sí me permite decir, no, es que eso es un momento único, ¿cierto? Porque hay cosas que son únicas dentro del relato bíblico. Y eso no me da licencia a mí para decir que hoy lo podemos hacer. Por eso el Evangelio viene a ¿a qué? A darnos una visión más amplia, ¿cierto? O una nueva significación. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios se va ampliando y se va dando y definitivamente pues la revelación definitiva es a través de Jesús, ¿cierto? Que es la máxima revelación de Dios, es el clímax de la revelación de Dios. Entonces, el tema de las guerras, el tema de todas las cosas, vean, hay gente que dice, pero si como en el Antiguo Testamento habían guerras, entonces sí, que los maten a todos. Yo he escuchado a gente cristiana decir eso, pero se les olvida que Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Acaso eso no rige sobre todo lo otro, lo demás? Sí, y yo creo que ahí es de acuerdo al contexto en el que el Señor dio la orden, en el momento en el que Exacto, en el estaban momento viviendo la histórico. historia el pueblo. Por algo el Señor les Exacto. dio la orden que hicieran tal y tal cosa, o que vayan, o que vengan, o que digan, o que no digan. Es de acuerdo Y al contexto. también recuerden que el propósito, Jessica, es teológico. Entonces no es literal que yo puedo ir a invadir y matar mucha gente. No, pues el relato bíblico no está pensando en eso.
Entonces, por eso ahí es donde tenemos la dificultad, porque lo dejamos como si fuera un hecho histórico literal para que nos cuente la historia, cómo sucedió. No, ese no es el propósito. Estos libros están para contarnos qué fue lo que pasó con Israel en su relación con Dios. ¿Qué fue lo que los llevó al exilio? ¿Por qué terminaron como terminaron? ¿Por qué no cumplieron con la ley? ¿Y cómo Dios se relacionó con ellos? No para decirnos literalmente cómo sucedieron los hechos, porque si no, entonces fuera solamente un libro de historia nada más. Entonces, por eso es importante cuando no perdemos de vista que es un libro con propósito, ¿qué? Teológico. Entonces, miren la importancia, cómo cambia la visión cuando yo veo eso. Cuando a mí me hablan, no, que Génesis, que la creación, que yo no sé qué, que sí, cómo no hay qué. Y yo le dije, no, pero es que esto no es un texto científico, esto no me quiere hablar a mí de esto. Tiene un propósito teológico. Entonces, por eso la forma en que me cuenta los hechos tiene una finalidad teológica, no una finalidad de darme todo al pie de la letra de cómo sucedió. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo se sienten con eso? Yo sé que esos temas que estamos tratando son complejos. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos hecho teologías de la lectura muy literal de algunas cosas. Y por ahí salen las malas doctrinas por la literalidad y perder de vista que el propósito es teológico. Entonces, la Biblia quiere presentarnos a Dios y su relación con un pueblo y una nación, y en ese caso fue Israel. Bueno, muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, ya más o menos tenemos nuestro panorama. Yo quiero animarles a que miremos un poco el libro de Josué el día de hoy y miremos algunos componentes dentro del libro de Josué y hagamos unos ejercicios del libro de Josué, cómo les suena, y que podamos tener en cuenta estas etapas y mirar los textos y mirar, bueno, aprender a observar el texto con otros ojos, ¿cierto? Y a mirar cuál sería el propósito de este pasaje, qué es lo que nos quiere enseñar. Ahora, recuerden que, los libros que nosotros estamos leyendo están influenciados por el Deuteronomio, ¿cierto? Eso es lo que se llama o por el deuteronomista, como lo quieran llamar, que hay que tener en cuenta el Deuteronomio para poderlos entender, ¿cierto? Y para poderlos leer. Entonces, la idea es que ese Deuteronomio que ustedes leyeron nos permita entender mejor el libro de Josué, de Jueces, de Reyes, para que podamos saber un poquito mejor cómo leerlo, ¿cierto? Entonces, yo les decía, y vamos a mirar un poquito, que nosotros nos presentan yo no les voy a contar aquí una infidencia. Yo escuché en una iglesia que decían, no, debemos tener dinero como tuvo Salomón, porque como Salomón fue tan rico, pues entonces la riqueza no está tan mala, porque como él pidió sabiduría y Dios le dio mucha plata, entonces nosotros pidamos sabiduría para que Dios nos dé mucha plata, ¿no? Eso fue como el resultado. Lo que no contó es que no tuvo en cuenta la lectura de Deuteronomio sobre ese texto. Porque ¿qué hacen estos libros de los profetas anteriores? Ellos no nos dicen literalmente qué fue lo que hizo bien o mal un personaje bíblico, sino que el lector debe conocer también el Antiguo Testamento y especialmente el Deuteronomio para saber qué fue lo que hizo o no hizo. Y vamos a mirar un poco el caso de Salomón. A Salomón, el Señor, miren lo que decía Deuteronomio, no tendrá el rey de Israel muchas mujeres para sí. ¿Cuántas mujeres tuvo? 900, 1000 más o menos. No acumulará mucho oro ni plata. ¿Qué fue lo que acumuló? Oro y plata. No se puede casar con extranjeras. Todo eso dice Deuteronomio 17, cuando tenga rey Israel. ¿Qué más dice? No podrá ir a Egipto por caballos. ¿Cuántos caballos dice que tenía reyes? Entonces, miren, si el lector no conoce el libro de Deuteronomio, dice, no, este Salomón es una machera. Salomón, no, lo que tuvo fue plata y poder, pero se le olvida
Que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando leemos y predicamos de esos textos, que no conocemos Deuteronomio. Entonces, el lector no nos dice, e hizo lo malo, como generalmente hace con la mayoría de los reyes. ¿E hizo lo malo o hizo lo bueno? En el caso de Jueces y de Josué no nos va a decir eso. El lector tiene que tener en mente que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Si no lo tiene presente, no lo va a poder leer bien. Entonces, Deuteronomio 17 nos dice todo lo que un rey no podía hacer. Vaya a ver qué nos cuenta Reyes, que fue todo lo que hizo Salomón. Entonces, ¿honró o no honró al Señor? No, no lo honró. Es más, después termina diciendo que Dios se enojó con Salomón porque su corazón no fue recto como el de David su padre. Ahora, muy interesante. Y yo me reía porque yo decía, ay Dios mío, el pueblo se divide por causa de quién? Por los impuestos que puso Salomón. Entonces uno dice, uno quiere predicar de una riqueza que fue muy costosa y que dividió un reino para mantener 900 mujeres y el estilo de vida. No, eso es algo que uno no predica de eso. Entonces miren cómo Deuteronomio sí nos ayuda a la comprensión de nuestros textos de los profetas, cómo es sumamente claro. Y el lector debe conocer Deuteronomio para saber si el personaje honró o no honró al Señor. Porque los relatos, salvo de los reyes, no nos dicen directamente cuál es la postura de ese personaje. Por ejemplo, un caso como Sansón. Sansón es un caso donde tampoco se nos dice, pero lo vamos a mirar a la luz de la Torá, ¿cierto? A la luz de Deuteronomio. ¿Cómo se sienten con estos ejercicios que estamos haciendo? ¿Cómo lo ven? Muy enredado, complicado, muchachos, díganme ahora. Yo creo que nos abre el panorama y la perspectiva a la que nos vamos a acercar a un libro ahora. Ya no Muy bien. es de la misma manera de lectura, sino con un previo, sí, como la antesala o el previo conocimiento que nos da Deuteronomio como base. Ujú. Muchas gracias, Jessica. Bueno, vamos a mirar un poquito acerca del libro de Josué que quiero presentarles hoy y vamos a estar haciendo algunos ejercicios del libro de Josué y tal vez entrando un poquito, tal vez a conversar de la lectura que ustedes hicieron de Jueces. Bueno, entonces sobre el libro de Josué, digamos que su contenido, su autor es anónimo, eso es lo primero que tenemos que saber, no hay un autor definido. Digamos que estos libros se conocen como anónimos. Nos presenta la conquista parcial de la tierra prometida, porque no se logró conquistar todo durante el libro de Josué ni durante la vida de Josué. Digamos que nos habla de como de la conquista, la distribución de la tierra prometida y el asentamiento dentro de la tierra prometida. Digamos que esa sería una forma de resumir bien el libro de Josué. ¿Y desde dónde cubre? ¿Cuál es la cobertura histórica que tiene el libro de Josué? El libro de Josué cubre desde la conquista, desde el principio de la conquista hasta la muerte de Josué. Digamos que ese es como lo que cubre todo. Recuerden que dónde empieza, dónde termina Deuteronomio. Deuteronomio termina ¿dónde? Termina en Moab, ¿cierto? Entonces arrancamos aquí desde el cruce, desde Moab, que está en la frontera, hasta, digamos, la conquista de la tierra prometida. El énfasis, digamos que aquí el compromiso de la guerra santa que conforma Dios, que mediante su pueblo derrota repetidamente a los cananeos idólatras, el regalo de Dios de la tierra al pueblo de Dios, ¿cierto? La tierra es un regalo de Dios, la tierra le pertenece a Dios y ese es un tema muy importante, el tema de la tierra. Dos, el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios con los patriarcas, es decir, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, ¿cierto? Y la necesidad de Israel de continuar la fidelidad al pacto con el único Dios verdadero, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como un énfasis que tiene el libro. De
¿Qué narra entonces? ¿Qué narra el libro de Josué? Narra la conquista y el asentamiento de Israel en la tierra de Canaán. Y comienza, recuerden que comienza con una comunidad que es peregrina y que llega del desierto, porque han venido del desierto por 40 años, y culmina el libro con una nación que ya llega y posee una tierra. Digamos que este libro también se conoce como una obra bisagra. No sé si logran entender el término bisagra, que une entre el Pentateuco y las narraciones posteriores, que son por lo menos Jueces, Samuel, primero y segundo de Reyes, Como una ¿cierto? articulación. Sí, como una articulación, ¿cierto? Entonces, digamos que este es un libro puente, un libro bisagra, pongámoslo así, porque ya conecta, digamos, desde lo que sucede en la conquista de la tierra, el asentamiento y todo lo que va a pasar dentro de la tierra, ¿cierto? Entonces, porque ya se nos presenta no un Israel peregrino y transhumante que va de aquí para allá y de allá para acá, sino un pueblo que tiene una tierra, que tiene una posesión y que ahí van a desarrollar, digamos, pues todo el relato hasta Segunda de Reyes. Digamos que en el libro se consolida, digamos, el concepto de Israel como una unidad política y religiosa. Como estaba dando vueltas peregrinando en el desierto por 40 años, ¿qué recibieron ellos en el monte Sinaí? Recibieron la ley, ¿cierto? Recibieron la ley, recibieron el tabernáculo donde Dios se hacía presente, entonces, pero aquí ya va pasando, digamos que se va conformando más políticamente una unidad política y religiosa que ya se vuelve y se consolida. Y aparte de eso, se fundan los cimientos para una nueva etapa de la historia del pueblo. Entonces, digamos que aquí, este es un momento clave del pueblo de Israel. Aquí van a empezar a cambiar cosas y se fundamentan cosas, ¿cierto? Como pueblo. Ya es un pueblo que tiene territorio y un territorio que ha sido dado por Dios y que ha sido por cumplimiento, perdón, de la promesa de Dios a su pueblo. Perdón. Entonces, al final su narración, digamos, Israel, cuando termina el libro, ya Israel está constituido como una nación con territorio propio. Antes era una nación peregrina. Aquí ya tiene territorio propio, aunque no logran expulsar a todos los cananeos, ¿cierto? Y termina con un pacto renovado en Siquén y con una estructura de tribus asentadas en zonas delimitadas con cierta precisión, ¿cierto? Entonces se nos ve el mapa, ustedes ven en sus Biblias que al final ustedes encuentran un mapa de las 12 tribus de Israel, como se quedaron repartidas, ¿cierto? Entonces aquí ya hay zonas delimitadas, cada tribu sabe dónde le corresponde y dónde está. El libro de Josué también es un libro, perdón, de límites, que comienza con la muerte de Moisés y con un nuevo liderazgo. Y cuando hay muerte de un líder, se levanta un nuevo líder, ¿cierto? Y ese liderazgo es distinto y con otros, digamos, desafíos, ¿cierto? Porque en el caso de Moisés era sacarlos de Egipto y llevarlos a y liberarlos de la opresión de Egipto y caminar con ellos esos 40 años. Pero en este caso ya la misión de Josué es entrarlos a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida porque está ocupada y aparte de eso, repartirla, ¿cierto? Entonces recuerden, piensen en Josué como un estratega militar. Él era un militar. Entonces su rol era dirigir al pueblo para conquistar, dividir, repartir, asentar, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos los límites de los territorios tribales. Cuando hablamos de los territorios tribales, hablamos de los límites de cada tribu, ¿cierto? Entonces, de las tribus. Entonces, aquí se empiezan a desarrollar dónde va a quedar asentada cada tribu, cuál es su espacio, las ciudades que van a tener. También, en muchos momentos de la narración se cruzan los límites. Entonces, se cruza el río Jordán, se cruzan los territorios cananeos. Por otro lado, también se refuerzan los límites religiosos, ya que se invita y se insiste
en el cumplimiento y la obediencia a la ley, la prohibición de los ídolos, los altares y entre otros. Ahora recuerden, Israel es un pueblo monoteísta, tiene un solo Dios. Eso lo hace un bicho raro en el contexto donde ellos se movían. ¿Por qué? Porque todos los demás pueblos eran ¿qué? Politeístas. Entonces, por eso la importancia de reforzar los límites religiosos. ¿Por qué? No apartarse de la ley, meditarla de día y de noche. Miren qué dice Josué 1:8, eso, ¿cierto? Eso le dice a Josué que es importante para que el éxito en este proceso vayan, para poder conquistar la tierra, ¿cierto? La prohibición de los ídolos, porque esa va a ser una lucha que va a tener Israel a lo largo de todo su historia y por eso terminan en el exilio, ¿cierto? Entonces Josué nos recuerda eso. ¿Por qué se llegó al exilio? Porque pues, se mantuvieron los ídolos, porque se cedió en lo que no se debía ceder, porque no se mantuvieron los límites ahí. Entonces, digamos que eso también es algo. También es una obra fundacional. Entonces, con Josué se cierra un periodo y se abre otro con renovadas, digamos, coordenadas religiosas y sociales. Busca fundar un nuevo periodo de la historia y se preocupa el libro por dejar claro qué queda dentro de Israel y qué queda fuera de él, ¿cierto? Entonces, y no solamente en términos geográficos, sino también en términos religiosos. ¿Qué es lo que caracteriza a Israel como pueblo y qué no? Y también presenta las conductas y la forma de vida que lo hará prosperar como pueblo y cuáles les hará caer en desgracia. Y que más adelante nos muestra los demás libros por qué caen en desgracia. Caen en desgracia porque no vivieron acorde a la ley y porque no fueron fieles al Señor, ¿cierto? Entonces, digamos que Josué es un libro que establece el nuevo escenario para el desarrollo de la relación entre Dios e Israel a partir de ese momento. Entonces, sí va creciendo, digamos, el desarrollo de la relación entre Dios e Israel a partir de ese momento, ¿cierto? Dios se ha venido relacionando con ellos como el Dios libertador que los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, que caminó con ellos durante 40 años en el desierto, pero ahora ya son un pueblo asentado con tierra. Entonces Dios les ha dado una tierra y a partir de ahí se va creciendo. ¿Cuál es el lugar en el canon y en los vínculos con los demás libros? Entonces, yo aquí quiero recordarles a ustedes el canon judío. El canon judío, ¿cómo está distribuido? Tiene 3 grandes partes. Y dentro de esos encontramos el Pentateuco, que es conocido también como la Torá. Encontramos los profetas, que son los Neviín, y los escritos, que son los Ketubín. Entonces, en los profetas, ¿a quién encontramos? A los profetas anteriores y a los profetas posteriores, que en este caso los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel 1 y 2 y Reyes 1 y 2, ¿cierto? Esos son los profetas anteriores. Y los profetas posteriores son todo lo que nosotros conocemos como profetas mayores y menores, con excepción de Daniel, porque Daniel está incluido dentro de los escritos. Entonces, digamos que eso es para recordar un poco dónde estamos ubicados en el canon. Entonces, Josué es el libro que abre los libros proféticos en el canon judío. Entonces, es el primero de los libros proféticos. ¿Por qué estos libros son considerados como proféticos? Yo no sé si recuerdan, hace 8 días yo hablé un poquito acerca de eso, porque los judíos entendían que un profeta era aquel que comunicaba el mensaje de Dios. Y la tradición judía entendió que esa fue la función de estas narraciones desde Josué en adelante. Lo entendieron con una función profética, decirle al pueblo cuál era el mensaje de Dios. Así que así los entienden como parte de lo que tiene que decirle a su pueblo. Y 2, es que aquí se da pues todo el movimiento profético y con los personajes con rol profético, ¿cierto? Encontramos a Samuel, encontramos a Elí, encontramos a Eliseo, encontramos a Natán, ¿cierto? Y a otros profetas que no se nos menciona su nombre, pero encontramos todo el movimiento profético. Una nota importante que quisiera resaltar esta noche
es porque es importante que estas obras sean entendidas como obras teológicas y proféticas. Y eso lo veníamos hablando. Su propósito es teológico y profético. Entonces, ya que estas narraciones trascienden los hechos que nos cuentan, van más allá. Lo importante no es que los muros de Jericó cayeron, sino el trasfondo teológico que hay detrás de esa narración. ¿Sí van conmigo en eso? ¿Cuál es el propósito teológico que hay detrás de esa narración? Lo mismo que con Rahab, más que el hecho como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es importante. La otra, el autor de Josué no está interesado en darnos un registro del pasado, sino en indagar las razones del destino de Israel. Entonces, Josué nos cuenta por qué Israel terminó en el exilio y empieza a anticiparnos a el destino de Israel, ¿cierto? Entonces, por eso su finalidad es principalmente ¿qué? Teológica. ¿Vamos ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué significa que sea una obra teológica? Entonces vamos a tratar aquí de explicar eso en el caso de Josué. Primero, que el autor busca explicar al lector u oyente de su época que la destrucción de Samaria, es decir, en el 722 a.C., y de Jerusalén, 586 o 87, la destrucción del templo y la suspensión de los sacrificios fueron producto no de la debilidad del Dios de Israel, como muchos pensaron, sino de su fortaleza. Ahora, esas dos fechas son sumamente importantes. El 722 a.C. es la caída del reino del norte. Anoten eso, caída del reino del norte. Y en el 586-87 fue la caída del reino del sur, que es decir, la caída de Jerusalén o del Judá, del reino de Judá. ¿Eso qué quiere decir? Nos están contando por qué ellos llegaron a esos dos momentos de destrucción del reino del norte y de Jerusalén, del reino del sur. ¿Qué hizo que ellos llegaran hasta allí? Por eso es que es una obra teológica. Desde Josué hasta Reyes nos están contando por qué ellos terminaron en el exilio, por qué Asiria y Babilonia los invadieron y los desterraron, ¿cierto? Que no se llegó de un día para otro ahí, fueron varios procesos por los que pasó el pueblo. Y segundo, busca mostrar cómo Dios había advertido por muchos años a Israel y lo había llamado a la conversión a través de los profetas y cómo ellos no escucharon la voz de Dios y fueron rebeldes apartándose de la ley. Entonces, en ese sentido, es una obra teológica. Estos libros, desde Josué hasta Reyes, nos dicen cómo Dios persistió en llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y no quisieron arrepentirse. Y por eso terminan desterrados. Bueno, ¿cómo se sienten hasta aquí? Quiero hacer una pausita porque ya después nos vamos a meter a estudiar los textos bíblicos y vamos a mirar cómo esto va cogiendo un poquito de forma. Cuéntenme, complejo, fácil, difícil. Dori, no te entiendo porque estás silenciada. Ay, perdónenme, es que está haciendo un calor, muchachos. que yo no puedo. Bastante información. Sí, yo sé. Yo s- Ay, ¿cómo se sienten? Bueno, particularmente me siento muy retada porque, o sea, creo que es importante conocer la historia completa, por decirlo así, o sea, la Biblia de tapa a tapa, por decirlo de esa manera, porque, o sea, entendiendo que los libros se relacionan entre sí, bueno, lo que estábamos hablando de la historia en símbolos y todo esto, o sea, Ujú, lo desafía a uno a conocer la historia completa para poder sí. tener un entendimiento más claro y también poderla interpretar correctamente, ¿no? Yo estaba Ujú, pensando en
en esa expresión que a veces usan de que un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo he escuchado Ajá. eso que muchas veces lo dicen y pues hoy tiene todo el sentido, ¿no? Para mí esa expresión, Ujú. porque definitivamente no podemos, digamos, entender, o sea, el corazón de Dios en la escritura si no conocemos la historia completa, de Génesis hasta el final. Entonces, creo Ujú. que sí me ha como retado en eso y desafiado. Sí, es mucha información, pero creo que, o sea, es muy enriquecedora para los propósitos que tenemos con este estudio. Así que muchas gracias. Bueno, Erika, ¿los demás cómo están? ¿Preguntas, dudas? Rosa. No, particularmente bien. Creo que yo me siento incómoda cuando de pronto no lo entiendo, cuando siento que la información es algo compleja que no se logra ni por dónde, o sea, no logramos entender por dónde empezar, por dónde caminar. Ujú. Pero en este caso no es así, sino que, o sea, entiendo el sentido de por qué de estudiar el Antiguo Testamento y en este caso los profetas, sino que veo es eso, como la invitación a que hay que conocer más, de verdad que es Ujú. importante el Antiguo Testamento conocerlo, pero que no es algo tan literal, sino que hay que ocuparse por conocer mucho más sobre todo esto de los contextos y sentido de por qué se escriben en este caso los libros. Entonces, Ujú. particularmente me siento bien, me siento motivada y creo que estoy Ok. entendiendo ahora todo lo que estamos haciendo, lo Bueno, que muy estamos bien. trabajando. Siéntanse en la libertad de preguntar, ¿cierto? Miren, yo sé que estos son contenidos nuevos, más novedosos de lo que hemos escuchado generalmente en la iglesia. Entonces, digamos, en la iglesia, en términos generales de la formación que hemos recibido, entonces son propios de estos espacios. Ahora, quiero animarles a pensar en varias cosas. No todo lo que escuchan acá lo tienen que repetir en la comunidad, ¿cierto? Si eso no va a hacer bien a la gente y la va a confundir, entonces no le diga nada. Yo siempre le digo eso a los estudiantes, hay que aprender a filtrar. Hay cosas que son propios de los estudios que uno hace aquí y puede hablarlos aquí porque es el espacio para hablarlos y debatirlos. Pero si eso va a confundir la fe de una persona, si eso lo va a enredar, entonces no se lo diga. Entonces, porque no le va a hacer ningún bien. Entonces uno también tiene que ponerle un colador a todo lo que uno lee y a todo lo que uno escucha. ¿Para qué? Para no dañar a la gente en su ejercicio de la fe, porque no tiene la madurez para tenerlo, ¿cierto? Deje que Entonces, siga esa pensando parte que es Salomón es importante. santo. ¿Cómo, Silena? Deje que siga pensando que Salomón es santo. Ajá. No, no, eso hay que decirlo como es, porque eso es un error que hemos enseñado. Salomón no es santo, pero digamos, sí hay que enseñar lo que sí haya que enseñar, ¿cierto? Ahora no van a salir, no, es que allá dijeron que Salomón es un no sé qué. No, eso se da desde el ejercicio de la misma enseñanza de la escritura, cuando tengamos los espacios. Pero digamos que eso de que hay cosas que uno tiene que aprender a filtrar, ¿cierto? Entonces, para no dañar la fe de la gente. Ahora, cuando hablo de filtrar es lo que es propio del discurso que estamos trabajando y desde el ejercicio del estudio, ¿cierto? Porque hay cosas que no necesitan saber la gente y otras que sí uno las puede decir, en las que uno puede enseñar, ¿cierto? Y corregir lo que está mal enseñado. Eso también es parte de la labor, corregir lo que está mal, pero sin llegar a agredir a nadie y sin maltratar a nadie, ¿cierto? O llegar a decir, no, es que allá donde te enseñaron y Dorildi y Harold y yo no sé qué, no, no. O sea, todo se tiene que hacer con el debido respeto y proceso, ¿cierto? Entonces, aquí yo siempre hago esas notas aclaratorias. No tenemos derecho a maltratar a nadie ni a dañarle la fe a nadie. ¿Cierto? Entonces, porque hay cosas que la gente no necesita saber. Dori, no sé si quieras decir algo. No, esa es mi nota pastoral antes de salir al receso, porque sí, yo sé que hemos escuchado muchas cosas, entonces también hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que uno primero tiene que bajarlas, procesarlas, entenderlas, madurarlas, y ya cuando uno sienta que más o menos puede hablar de ellas, las puede hablar. No tiene que ir como un loro a repetir todo lo que tiene que encontró por allá, porque a veces hacemos más mal que bien. Entonces siempre tenemos la responsabilidad de cuidar a la gente de nuestras comunidades. Así es. Entonces,
Creo Digamos que que ahí ¿Cómo? creo que de una u otra manera, en medio de este tiempo, hablando de árbol de vida, hemos ido observando algunos detalles que el pastor ha venido como corrigiendo en medio del proceso. Por ejemplo, un detallito que encontramos mucho acá y se ve mucho en la costa es utilizar la sangre de Cristo para todo. Y Sí. yo me curo con la sangre de Cristo y esto con la sangre de Cristo. Entonces, cuando ya El agüero empezamos a cristiano. sí, El agüero exactamente, cristiano. ese es un agüero. Y cuando ya empezamos a decir, no, la sangre de Cristo es algo puntual para algo puntual y a enseñarlo a la luz de la palabra, pues va cambiando el pensamiento en el ser humano. Lo mismo Claro. cuando ya empezamos a enseñar cosas muy puntuales acerca de David, no ese jovencito, qué lindo que vivió detrás de la majada y conquistó todas las cosas, sino que también era un asesino, que también tenía una cantidad de cosas en contra, pero aún así fue el único que el Señor dijo que era conforme a su corazón. Entonces, son Que cosas se que arrepintió y que amó al es Señor. exactamente, y que se atrevió a decirle al Señor, escudriña, me examina, me sondea mi corazón, cosa Claro. que aún a uno mismo le cuesta decírsela al Señor. Pero entonces ver Ujú. esa gracia redentora del Señor para la vida de él, pero que de una u otra manera lo aprendimos mal, lo Sí, aprendimos mal, lo procesamos mal, lo enseñamos mal, y cuando ya tenemos estos espacios que aprendemos, que modificamos algunas cosas en nuestra mente, entra ese choque eh, de que si es real o no es real lo que pasó a la luz de la Biblia. sí. Y la otra, yo sí quiero animarles a pensar que nosotros idealizamos los personajes bíblicos y eso está mal, no los podemos idealizar. Miren, vean, de que la Biblia dice que no hay justo ni solo uno, sino solo Dios, ya eso para de contar que de ahí para abajo todos estamos contaminados. Entonces, quitarnos esa ceguera y ponernos los lentes y verlos a todos en la humanidad como son, porque ustedes ven, es que miren, Moisés fue un asesino, mató a alguien y ese fue el hombre que Dios escogió para darle la ley. Pero también hubo una transformación en él y se encontró con el Señor y se dejó encontrar por el Señor. Entonces yo creo que es quitar como esa idealización y como esa parte de los héroes que encontramos, son héroes defectuosos, ah, y que, mejor dicho, defectuosos no, son seres humanos, esa es la palabra, que no están levitando en una nube. Entonces cuando nosotros volvemos y los vemos más desde la humanidad, uno hace una lectura más honesta de ellos y también más honesta de uno mismo, que son modelos que no vamos a alcanzar. Y después del receso les voy a enseñar algo que aprendí esta semana en un taller que estuve, que me pareció muy chévere, de cómo uno leer a los personajes bíblicos, entonces ahí les contaré. Pero ¿qué les parece si nos tomamos 15 minutitos de receso, parémonos, tomemos agua, los que alcancen a comerse su arepita o su yuca con queso, yo qué sé, con suero, lo que sea? En los 15 minutos, nos vemos en 15 minutos entonces, chicos. Claro. Muchas gracias. Profesora, disculpe, Dime, Silena. repítame por favor por qué fue que se mencionan primero estas dos tribus. Bueno, Judá porque, bueno, listo, pero Efraín, ¿por qué? Porque Efraín, así se conoce el reino del norte, después de que el reino se divide después de Salomón. Entonces, 10 tribus se conocen como el reino del norte o Efraín, y el reino del sur o reino de Judá es el reino del sur. Entonces, 10 tribus quedaron con Efraín y 10 tribus quedaron con Judá. Y 2 tribus, perdón, quedaron con Judá. Por eso es que hace cierto énfasis. Recuerden que es que Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, nos están diciendo cómo fue que Israel cayó en el exilio y fue destruido por Samaria, fue destruido por el imperio asirio. Entonces, ¿cómo fue destruido por el imperio asirio en el 722? Y cómo en el 587 fue invadido por Babilonia. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Entonces estos libros empiezan a contar. Entonces, por eso tienen un énfasis en estos dos, porque representaban dos pueblos importantes. Ese era el nombre con el que se le daban. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer
ejercicio y vamos a leer Josué 1, Josué 12 y Josué 21 del 43 al 22:6 y vamos a hacer ¿qué? Recuerden que ese es el marco teológico del libro. El marco teológico enfatiza en que Dios es el que entrega la tierra, porque la tierra es de ¿quién? De Dios. Entonces vamos a buscar en estos pasajes cómo Dios hace entrega de la tierra. ¿Qué se dice de cómo Dios la va a entregar? ¿Cómo Dios la entrega? ¿Cierto? ¿Qué se dice acerca de la tierra? ¿A quién le pertenece? Y vamos a mirar también entonces a cómo se da el cumplimiento de la promesa de Dios a los patriarcas, es decir, a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿cierto? Porque él le promete que va a ser, que Dios lo va a bendecir, que lo hará una gran nación y que le va a dar una tierra, ¿cierto? ¿Cómo estos pasajes nos permiten ver eso? ¿Cómo ven el ejercicio? Chicos, chicos, chicos. Usted nos repite lo que debemos hacer, Sí, disculpe. voy a repetirlo, pero tomen nota de lo que voy a decir. Ajá. ¿Qué vamos a observar ahí? Vamos a observar el marco teológico que vimos. Entonces, cómo Dios es el que les entrega la tierra, ¿cierto? Cómo en esos pasajes se ve que Dios es el que le entrega la tierra a Israel. Dos, cómo se ve el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas, ¿cierto? Porque recuerden que el entregarle la tierra también es parte del cumplimiento de Dios de las promesas, ¿cierto? Cómo se ve el cumplimiento de la promesa y cómo se ve no solamente en términos de la tierra, sino en cómo se ven como una gran nación, como como de bendición, todo ese elemento, ¿no? Porque serás una gran nación y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ah, Te bendeciré. Entonces, todos esos elementos de la promesa de Dios a Abraham y que luego se convierte en la promesa de Dios hacia los patriarcas, que es Isaac, a Jacob, José, Judá y todos ellos. Entonces, ¿cómo se ve aquí ese cumplimiento? Nos vamos a ir a grupos pequeños y lo vamos a trabajar por 20 minutos. Y luego vamos a venir a compartir un poquito acerca de eso. ¿Listo? ¿Cómo se sienten para ir a los grupos pequeños? ¿Bien? Es que sí, sí. Bueno, yo voy a estar pasando por los grupos y los voy a estar acompañando. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar el marco teológico del libro. Miren que son muy clave los capítulos. El inicio, el capítulo 12, que inicia la siguiente sección, y y los últimos capítulos. ¿Sí ven lo clave que es? Es como el inicio, el final y el centro. Ahí hay un refuerzo del marco teológico. Entonces, eso es clave para la comprensión. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? ¿Todo bien? ¿O todo bien mal o todo bien confundido? Bueno, voy a mandarlos a grupos y yo ya voy pasando por los grupos. ¿Listo? Me olvidó grabar otra vez. Ay, Dios mío, ya estoy de memoria. Entonces, el contenido del libro, ¿cierto? Nos menciona un poquito, vamos a, digamos, como a ir cerrando esta parte. Hablamos un poquito de la introducción, entonces aquí encontramos el marco teológico del libro. Este comienza con las palabras de Dios a Josué, donde manda a suceder o a hacer el cambio de liderazgo entre Moisés y Josué, y le invita a pasar el Jordán. Entonces, digamos que eso es algo que nosotros vemos que se cumple. Dios le promete a Josué que estará con él como estuvo con Moisés, aquí en el traspaso de autoridad de un líder fallecido al nuevo líder. Josué comienza a ejercer su liderazgo y ordena prepararse para entrar la tierra prometida. Todo eso lo vemos en la introducción. Digamos que la teología dentro de este capítulo la encontramos entre los versículos 3 y 8. Le dará todo lo que pise la planta de sus pies y nadie podrá oponerse a su paso. Y esta es una declaración absoluta de apoyo de Dios o de Yahvé hacia Josué y hacia la misión que le ha dado.
Además, le indica que debe cumplir con la ley que les dejó Moisés para que puedan tener éxito en toda la conquista, ¿cierto? En todo el proceso de la conquista. Yo aquí quiero animarles a pensar que en esos desafíos de la vida, y ya digamos trayéndolo un poquito más a nosotros, a veces el Señor nos permite recibir desafíos que pareciera que son demasiado grandes, a asumir proyectos en la vida que a veces pareciera que son demasiado grandes. Y una cosa que me parece muy linda es que Dios no le pide a Josué que sea como Moisés. ¿Sí logran notar eso? Dios no le pide a Josué que sea como Moisés, pero Dios sí le dice a Josué que él sí va a estar como estuvo con Moisés. A veces en los cambios de liderazgo y en las misiones, a veces queremos repetir modelos y hacer el liderazgo igual. Y miren que el liderazgo de ellos nunca fue igual. Fueron líderes completamente distintos y eso es válido en el relevo generacional. Y Moisés, cuando formó a Josué como líder, nunca le exigió que fuera igualito a él. Y yo creo que eso es uno de los elementos cuando formamos gente. Miren, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero al que le tocó hacer eso fue a Josué y lo preparó de tal manera que pudiera hacerlo. Entonces nunca se le pidió que fuera igual a Moisés, nunca iba a poder ser igual a Moisés, pero sí pudo ejercer un liderazgo genuino de quién era él. Y Dios lo apoyó siendo Josué, no siendo Moisés, en esto de la imitación. Ahora, entre ellos hay cosas muy parecidas y es la importancia del mantenimiento en la palabra y en la fidelidad al Señor. Entonces, dentro del liderazgo que Josué ejerce, es un liderazgo que obedece al Señor, que escucha al Señor y que el Señor le dice, vaya para adelante y el man va para adelante. Entonces, pero la garantía del éxito en la misión que Dios y en el liderazgo que les da no es en sus propias capacidades, porque tal vez en las capacidades Josué no llenaba los zapatos de Moisés, pero el éxito está porque Dios durante todo el relato bíblico dice, yo estoy aquí, soy yo el que hago esto, soy yo el que entrego, yo soy el que conquisto, la tierra es mía y se la doy a quien yo quiera. Entonces el éxito del liderazgo no radica en lo bueno que nosotros somos, en lo inteligente que somos, sino en que el Señor vaya con nosotros donde nosotros estemos ejerciendo la misión de Dios. Yo, Y ahora el, ex- que, y el ex- y el éxito es ser perdón, fiel al Señor. sí, perdón, ahora que está diciendo eso, no sé, me viene así como a la mente también como el liderazgo de Jesús, el Señor Jesús. Él escogió a 12, pero los 12 eran completamente diferentes, o sea, digamos que tienen temperamento, de pronto maneras de pensar diferentes. Y si nosotros comenzamos a leer, digamos, leemos los evangelios, nos damos cuenta que no, o sea, él escogió 12, pero no todos los 12 o los 11, pues después que ya se va y aparecen como con tanta, o sea, solamente 3 aparecen ahí como que sí, como que siempre están estos, que Pedro, pero no los demás. O sea, ¿dónde están los otros que estuvieron con él, esos otros líderes también que él formó? Entonces también eso pienso yo que como pastores a veces se forman los líderes, pero no todos van a tener como la misma capacidad, no digamos de aprendizaje, sino que de pronto la misma capacidad de replicar lo que el líder les está enseñando. Que todos tienen llamados distintos, no todos tienen lo mismo. Y yo creo que esa es la capacidad de poder ver para qué Dios los está llamando y que cada uno pueda ejercer el liderazgo lo más auténtico posible, pero con la certeza de que Dios camina con las personas, ¿cierto? Y que son fieles al Señor. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. A Moisés no le dijo eso. A Moisés le dijo, yo soy el que soy y aquí vaya y haga, ¿cierto? Y este es tu mensaje.
A este le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dio Josué le dio como una Vaya y haga opción. lo que yo le estoy diciendo que haga. Entonces yo creo que los liderazgos y yo creo que en las transiciones de ministerio y en los desafíos de la vida, no siempre todo se da de forma igual, ni con los mismos desafíos. Habrán cosas que son parecidas. Es interesante porque el relato de Josué nos evoca cosas parecidas. Se abre el Jordán, ¿cierto? Recordándonos un poco que se abre el Mar Rojo, se derrota a los cananitas y vemos cómo Moisés se enfrentó con las fuerzas del faraón. Hay fuerzas sobrenaturales, pero no se da igual. Aquí no se dan 10 plagas. Aquí se da que el sol se detiene y la luna se detienen. Ahora, realmente no se detienen. Así Lo que es. se detiene es la tierra. Pero pues en esa época Josué no tenía ni idea de que no era la tierra lo que se detenía. Entonces refleja la cosmovisión de la época. Pero se dan cosas donde Dios muestra que sí está presente. Entonces el liderazgo se ejerce y el servicio a Dios se ejerce porque Dios está presente. Y Él es la razón de la misión. A Él es a quien obedecemos en la misión de Dios. Entonces, el éxito en el ministerio y en el liderazgo radica es porque el Señor está presente, no porque nosotros somos los más capaces, o porque no tengamos miedos, o porque los desafíos son fáciles. No, Josué tenía una tarea muy grande, era dirigir un pueblo muy complejo, reemplazar a un líder irreemplazable, ir a poseer una tierra que está ocupada y que le va a tocar pelear. No crean que cuando el Señor le dice a uno no temas ni desmayen, no es gratuito, pues. Es que, y que se esfuerce y sea valiente, es que ahí hay que meterle su berraquerita a la Lo cosa, estaba ¿cierto? preparando cuando se iba a enfrentar. Entonces, Y también otra cosa, animarles a pensar que Dios es Amar, fiel, es fiel en el llamado que nos hace. Dios no deja de ser fiel al llamado que nos hace. Dios amén. promete que irá y cumple en ir con nosotros. Entonces, que en los desafíos que Dios les ha dado a ustedes, en términos ministeriales, que podamos recordar que puede haber momentos muy difíciles, pero Dios ha prometido caminar con nosotros. Amén. Dios ha Yo- prometido ser fieles. Y eso amén. es lo que nos sostiene a nosotros en el ministerio, en el liderazgo, en los desafíos de la vida diaria y cotidiana, ¿cierto? Porque a veces lo traducimos solamente en el ministerio, pero a veces como papás, en los trabajos, en la vida cotidiana, hay cosas en la vida que uno dice, esto es muy grande, pero lo atravesamos porque el Señor camina con nosotros, porque Él ha prometido ir con nosotros. Entonces, que ojalá esa convicción nos pueda sostener esta semana, que el Señor camina con nosotros en los desafíos de esta semana. Sí, es verdad, no somos Josué y nunca vamos a ser Josué, ¿cierto? No tenemos el desafío de conquistar la tierra prometida, no, ¿cierto? Pero tal vez hay desafíos que uno dice, Señor, tengo temor, no es fácil, yo esto lo veo muy complejo, creo que esto está muy grande para mí, pero el Señor no se ha ido. Y miren qué belleza, como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor le dijo, mira todo lo que yo acompañé a Moisés y nunca me fui. Tampoco me voy a ir ahora. Sigo estando perfecto. Y si nos queremos ir un poquito más allá, pues el Señor Jesús nos dejó la promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué nos levantamos y caminamos todos los días? Porque Él camina con nosotros. La certeza de su presencia. Amén. Y esa certeza es la que nos permite levantarnos todos los días y seguir caminando con el Señor. Entonces, que esa certeza el Señor nos pueda abrazar esta semana, nos permita sentir su presencia en medio de estos desafíos, porque no sé cuáles son sus desafíos a nivel personal, ni familiar, ni ministerial, ni laboral. Pero el Señor sigue diciendo, aquí estoy yo. Y sigo siendo fiel. Y que eso nos pueda traer paz en medio de
de los momentos difíciles que podamos atravesar. ¿Qué les parece si oramos? Oremos y dígale al Señor, mira, esta semana esto está muy feo. Este desafío sigue siendo un gran desafío y tengo temor. Estoy desanimado. Veo que la circunstancia es muy grande para mi realidad, pero tú eres más grande. Que ojalá podamos ser honestos en nuestras oraciones con el Señor. Señor, en esta noche reconocemos que no somos Josué, no tenemos semejante desafío, pero tal vez algunos de nosotros estamos viviendo circunstancias que nos superan, digamos, humanamente, circunstancias de trabajo, de ministerio, familiares, que decimos, no, esto está complicado, Señor. Y tal vez hoy nuestros corazones pueden estar desanimados, desalentados, preguntándonos si vale la pena continuar. Yo te ruego, Señor, que hoy puedas traer una visitación especial a nuestro corazón. Que tú puedas traer, Señor, una llenura especial de tu presencia, Señor, con nosotros. Trae la fe, Señor, por favor, que necesitamos para vivir este momento que atravesamos a nivel personal, familiar, laboral, ministerial. Danos la fe que necesitamos. Dirígenos con tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos en nuestro desánimo y danos la fuerza y el valor para seguir caminando, Señor. Aunque pareciera que esas naciones son tan grandes, danos la fe para creer que tú eres más grande que las circunstancias que vivimos. Porque tú estás por encima de todas esas realidades. Señor, permítenos ser fieles a ti. Y aún si te fallamos, Señor, no dejes de ser fiel con nosotros. Perdónanos y vuélvenos a traer a ti, Señor. Yo te pido que nos guardes, que nos protejas, Señor, y que la palabra pueda fortalecer y animar nuestro corazón, que tu palabra pueda fortalecer y animar nuestro corazón, Señor, en estos días. Danos la certeza de tu presencia y de tu compañía, Señor. Te lo rogamos, Señor, durante esta semana. Amén y amén. Que su presencia nos sostenga. Amén. Amén. Y que ese pasaje pueda venir a nosotros, Señor. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. No son tanto las oraciones largas, a veces son esas oraciones cortas, genuinas, las que nos sostienen en los días difíciles y en los días de desafíos profundos de la vida. Completamente. El aferrarnos a su fidelidad y a su promesa. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. No dejes de ser fiel. No dejes de caminar con Dios. Bueno, con esa presencia del Señor los dejo esta noche. Que Amén. sea motivo de gracia para ustedes y que eso nos permita, nos conceda el Señor una noche tranquila y un sueño de reposo porque Él está presente. Bueno, recuerden enviarme sus trabajos y tareas, los que están pendientes. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor lo permite, de la otra semana. Les subo Sí, la María. clase a YouTube y se las mando. Ok. Profesora, la tarea que está pendiente es la de Reyes. La de jueces. Ah, ok. ¿Y hasta cuándo había plazo de mandarla? Creo que era hasta hoy, ¿no? Creo que era hasta hoy, ¿cierto? Hasta hoy. Sí, pero gracias a Dios hasta mañana. Pero todavía la pueden No, enviar. Todavía sí, la sí. pueden enviar. Sí, Hay yo no me gracia quedo. para eso. Gracias.
Entonces todavía la pueden enviar, no se preocupe. Feliz noche, el Señor les guarde.